muerte celular. Esta muerte celular que vamos a trabajar acá tiene que ver con necrosis, que la diferenciamos de apoptosis, porque principalmente tiene una respuesta inflamatoria asociada, que es la que hace este efecto de degradación tisular a través de la acción de enzimas. Hablar de muerte celular precisa entonces discriminar aspectos morfológicos macro y microscópicamente, que es lo que diferencia los tipos de necrosis. Por eso ustedes hicieron un cuadro diferencial que decía, mire cómo es morfológicamente macro y cómo es morfológicamente el tejido microscópicamente con cada tipo de muerte celular. Entonces acá estructuralmente yo puedo diferenciar que tenemos estructuras asociadas a la nefrona. Por lo tanto, esta es necrosis de tipo estructural, diferencia la estructura. ¿Listo? Y empezamos a ver componentes que me discriminan morfológicamente cambios en el tejido, y ahí es donde empezamos a observar los diferentes tipos de muerte celular. ¿Listo? Ya recuerden que siempre en este tipo de necrosis vamos a tener respuesta inflamatoria asociada. Dependiendo pues de la extensión de la lesión, o si es focal o multifocal o difusa, pues vamos a encontrar que sea pequeño, leve, moderado o severa la lesión. Hablar de necrosis es un cambio de finalización de la función de una célula. Por lo tanto, es un proceso final grave en una estructura. ¿Qué hace que sea más severo, leve, moderado? Pues el órgano blanco, que no tiene capacidad de epitelización como la masa encefálica, o un tejido que se pueda regenerar rápidamente, como las glándulas o la mucosa intestinal o ácido, ¿cierto? Ahí tenemos esas células de la cripta que hacen esa respuesta de revitalización más fácilmente comparado con la masa encefálica. Finalmente, todo el proceso en este caso de necrosis hace referencia a una lesión de carácter irreversible, donde necesariamente requiere el reemplazo por células nuevas en el tejido donde permita esa actividad de revitalización. En la imagen a continuación, pues era un ejemplo de una lesión severa, de una peritonitis, y ejemplificábamos en esta imagen casualmente una necrosis de la grasa, ¿cierto? Una necrosis de la grasa. Y si nosotros nos íbamos a mirar etiología y causas de necrosis de la grasa, para este efecto que tenemos acá, entonces tenemos múltiples estructuras en vejiga que corresponden a, de diferentes tamaños, que corresponden a cálculos urinarios. Y empezamos a observar cambios diferenciales en la mucosa o en la pared vesical, en la mucosa también, que me indican que esa vejiga está inflamada, está engrosada, está inflamada. Esta es una cistitis nodular severa. ¿Y qué hizo la presencia de estos cálculos? Pues romper la vejiga. ¿Qué hizo el vertimento de esa orina sobre el peritoneo? Como resultado tenemos la peritonitis y la necrosis de la grasa. Si nosotros nos vamos a mirar necrosis de la grasa, Daisy, ¿qué encontraste por necrosis de la grasa? ¿Qué encontraste necrosis de la grasa? Vamos a buscar un momentico ya que estamos trabajando en este caso. ¿Qué tenemos de necrosis de la grasa? Hablando en general que necrosis es un cambio morfológico celular. ¿Qué tienes ahí? ¿Me prestas la lista? Ah, bueno, en el PDF que tienen en campus sale su monito, ¿no? En el monito, pues ahí tenemos es una enteritis, y la apertura de la imagen, de las dos imágenes que están a la derecha, corresponde a una colitis. ¿Listo? En el PDF que ustedes están viendo ahí. Tenemos una colitis. En el PDF. Es el repaso 4. En el repaso número 4. ¿Listo? Esta imagen está reemplazada, la del perrito, por un primate, si lo tienen ahí a la mano. ¿Listo? ¿Y ahí la teología sería lo mismo?
Aquí la etiología del primate es salmonela, no es salmonelosis. ¿Listo? Gracias. Ahí en el PDF que tienen de repaso. Daisy, ¿qué tienes como necrosis de la grasa? Uno es asistencia. Aquí le pongo 2 participación. No he terminado de tomar asistencia. Aquí llevo, ¿qué le puedes poner, Chulito? Esta. Ah, ¿vale? Sí, y hasta ahí. No, no está. Nicolás Sango. Nicolás Cero. Pues no se llama. Nicolás. Ah, sí. Ah, la otra es esta. Ellos sí están. Rafael Santiago. Y Edwin está en la otra. Profe, yo encontré una... Gabriela. ¿Quién? Sí, Gabriela. Julián también acaba de llegar. ¿Cómo en el que encontraste una aquí? bueno, como agente biológico, creo que es en la necrosis de la grasa, una deficiencia por vitamina E que puede producir una lipodistrofia felina. En el mecanismo de desarrollo me dice que se puede ser por dietas altas en grasa. Hay una peroxidación lipídica, hay un daño en las membranas de los adipocitos. Ocurre lo que es la formación de jabones de calcio. Y aquí hay una reacción granulomatosa, que es que los macrófagos intentan eliminar la grasa que está dañada. En la lesión macroscópica, bueno, Todo lo que es tejido adiposo. Una de las etiologías diferentes a lo mencionado por Daisy de deficiencia de vitamina E son las pancreatitis. Si algunos encontraron dieta, ¿cierto? Asociada a dietas ricas en ácidos grasos, es lo que facilita que se active esa pancreatitis aguda. Lesiones contundentes traumáticas, lo que es abdomen, piel directamente, traumas que me afecten la hipodermis, pueden afectar o desencadenar respuestas inflamatorias asociadas. ¿Qué otros ejemplos encontraron ustedes de necrosis de la grasa? Asociadas a necrosis de la grasa. ¿Qué otros ejemplos? Y lo que tenemos acá entonces es finalmente una hidrólisis, ¿cierto? De membranas. Ese proceso de hidrólisis de membranas lo que hace es liberar los ácidos grasos. La liberación de ácidos grasos más la precipitación de sales de calcio es lo que nos forma el jabón que mencionaba, esa saponificación de las grasas, y le da el aspecto al material lipídico o graso blanquecino. Si uno compara el aspecto de la grasa normal con el aspecto de la necrosis de la grasa, ¿cómo se ve? ¿Cómo es el tejido adiposo? Brillante, fluctuante, la coloración va de una coloración amarillenta a una rosácea pálida. Y en la necrosis de la grasa empezamos a ver que esa saponificación de ácidos grasos tiende a verse blanquecina, calcárea, y la consistencia no va a ser fluctuante como esta, va a ser más sólida. Y si ustedes leyeron la literatura, dice, parece o tiene el aspecto, la consistencia de una vela de cebo. Esa es la que utilizan para prender el carbón en algunos asados. Listo. Las lipasas entonces, y si hablamos del primer concepto de necrosis en general, me dice, corresponde a esos cambios morfológicos a partir de la degradación enzimática. Entonces miren que acá en la necrosis de la grasa participan las lipasas, algunas hidrolasas también, dependiendo del proceso desencadenante de etiología, que finalmente van a producir esa hidrólisis en membranas con liberación de ácidos grasos, triglicéridos al intersticio, y se va a generar esa saponificación de esos compuestos grasos.
Aquí el aspecto morfológico de la necrosis desde el punto de vista histopatológico es, yo empiezo a perder la diferenciación normal de los hepatocitos, lo normal, y esos, adipocitos, y empiezo a encontrar la hialinización o focos de hialinización de ese tejido adiposo. Entonces ahí es donde empiezo a observar más cantidad de material hialino, células inflamatorias y muchos detritos celulares. Ahí empiezo a encontrar necrosis de la grasa. Es lo mismo macroscópicamente, estos son unos linfonodos inguinales en un equino, entonces hay aspecto blanquecino asociado a esa necrosis del tejido adiposo. En algunos procesos, no solo las lipasas pancreáticas van a hacer esas acciones enzimáticas, sino en el caso de inflamación. ¿Qué ejemplos en el árbol tenemos asociados a necrosis de la grasa? Particularmente los manejamos en etiologías. ¿Cuáles? Las paniculitis, ¿cierto? Las paniculitis. Tenemos varias paniculitis donde se pierde el aspecto del tejido adiposo y tenemos gran respuesta inflamatoria. Se ven algunas estructuras que eran compatibles con adipocitos, pero prácticamente esa respuesta inflamatoria cubre todo el tejido adiposo. Y empezamos a ver muchas áreas hialinas, basófilas con inflamación y la hipodermis no se ve diferenciada. Algo característico de esta necrosis de la grasa es que tenemos pérdida de la diferenciación estructural del tejido, se pierde la estructura, es una necrosis no estructurada. Más o menos parecido es a esta área que vemos las paniculitis. Entonces se pierde lo diferencial del adipocito y se ve un área hialina con células inflamatorias asociadas. Si es una paniculitis, recordemos que este estafilococo principalmente pueden dejar estas lesiones. La imagen inicial que estamos viendo en la primera diapositiva, el ejemplo de la peritonitis con necrosis de la grasa en este caso, por ruptura vesical. Esto está en el libro de Robbins, la patología estructural y funcional de Robbins, más para humanos, entonces esa es una patología en humanos. Pero acá lo que queremos ejemplificar es como la primera imagen en el tejido adiposo del estómago del perrito, ¿cierto? Cómo se observa la saponificación de la grasa macroscópicamente. Otro nombre que ustedes encontraron asociados a necrosis de la grasa es la esteatonecrosis. Esteatonecrosis también. Y si nosotros hablamos del proceso, ¿eso por qué se quedó estático? Efecto tardío. Algo que adicionalmente encontramos en esta necrosis de la grasa, por ejemplo en esta paniculitis que estamos viendo en esta imagen, es que siempre tenemos asociado la inflamación y el proceso inflamatorio más la necrosis de la grasa, ¿cierto? Entonces hablamos de esteatitis y esteatonecrosis. Esteatitis y esteatonecrosis. En muchos de las paniculitis que vimos encontramos estas estructuras, ¿cierto? Ácidos grasos ahí acumulados. ¿Cómo se llama? Esteatitis. Y el diagnóstico para la hipodermis en este caso sigue siendo paniculitis. Acá tenemos, esta es de la patología general de trigo. Esta imagen corresponde entonces a la pancreatitis, foco de pancreatitis asociado, y tenemos la necrosis, focos de necrosis de la grasa. ¿Dónde está la cabecita de la flecha? Tenemos necrosis de la grasa. Necrosis de la grasa.
Como mencionamos entonces, en estos procesos de degradación enzimática para necrosis tenemos la participación de fagocitos. Ahí hablamos de heterofagia, cuando llegan los macrófagos a hacer el proceso de fagocitosis. Y diferencial para apoptosis tenemos los procesos de autofagia, ¿cierto? Que se reorganiza la célula y no se vierte el contenido de orgánulos o de fragmentos del núcleo hacia el intersticio en la apoptosis. Entonces todo se regula por autofagia. Mientras que en los procesos de necrosis tenemos siempre la participación de fagocitos y siempre tenemos la respuesta leucocitaria asociada. ¿Listo? Este macrófago está activo, tiene vacuolización intracitoplasmática. Los tipos de necrosis entonces también están determinados por el antígeno que me está generando la muerte celular, el tipo de leucocito asociado a esa muerte celular y está determinado también por el tejido. Si les pregunto, ¿cuál es la típica necrosis que sufre la masa encefálica o el sistema nervioso? De liquefacción. Y se da que las formas características estructurales. Pero si les pregunto, oiga, ¿qué pasa con el Mycobacterium bovis? ¿Qué tipo de necrosis induce al Mycobacterium bovis? ¿Ustedes qué dicen? Sí, Mycobacterium bovis. Necrosis gaseosa. Vea un ejemplo referente al tipo de tejido, un ejemplo referente al tipo de agente etiológico. Ahí tenemos dos. Pero si les digo, recordemos esas dermatomiositis en el porcino con una lesión oxidativa severa. ¿Qué tipo de necrosis tiene esa dermatomiositis oxidativa? De liquefacción. Y ahí tenemos dos factores importantes que me generan esa lesión. Uno, el agente etiológico del que debe ser teógeno, y dos, el tipo de respuesta leucocitaria. La mayoría son neutrófilos y ocitos. Entonces está determinado por el tipo de agente y el tipo de exudado. Así comprendemos por qué las necrosis se pueden generar de acuerdo al tipo de tejido, agente etiológico o tipo de exudado. Ya hablamos de los tres ejemplos. Acá en esta imagen estamos viendo la luz del esófago. Tenemos una lesión de tipo traumático. El límite de la lesión que estamos observando pues es una lesión que se acompaña con un hematoma importante y se pierden varias áreas, la continuidad de la mucosa esofágica que corresponde a un área de ulceración y hemorragia perilesional. ¿Cierto? Y ahí la historia dice que colocaron la sonda traqueal en la luz esofágica. Lo que hicieron fue lacerar el esófago. Esofagitis traumática, hemorrágica, necrotizante, ulcerativa. Y finalmente pues tenemos los tipos de necrosis. Los tipos de necrosis asociadas entonces a esas características etiológicas tisulares y a respuesta inflamatoria. Tenemos necrosis de coagulación. Dentro de esta necrosis de coagulación tenemos la necrosis de Zenker, que lo único diferente es que esta se da en tejido muscular. Tenemos los tipos de gangrena, que dentro de las gangrenas que cumplen necrosis de coagulación tenemos la gangrena seca. Una variación, entonces otro tipo de necrosis es la gaseosa, pero aquí con esta debemos tener mucho cuidado porque cualquier tipo de necrosis puede terminar en necrosis gaseosa. ¿Listo? Cualquier tipo de necrosis puede terminar en necrosis gaseosa.
Tenemos entonces necrosis de licuefacción, que es una necrosis no estructurada. Dentro de este tipo de necrosis de coagulación podemos incluir la gangrena húmeda y la gangrena gaseosa. Se acompañan con necrosis de licuefacción y finalmente tenemos necrosis de la grasa. ¿Listo? Eso en general. Ya ahorita vamos a hablar de esa colitis pseudomembranosa, creo que la tenemos en una imagen más adelante. Y empezamos con necrosis de coagulación. Esta característica de necrosis coagulativa, entonces hablamos de necrosis estructurada, se caracteriza porque tenemos coagulación de proteínas del citoplasma de las células. Aquí es donde hablamos de que se pierde la integridad de membrana, la célula vuelve más permeable y empieza el proceso de coagulación de proteínas intracelulares. Dentro de los cambios que ustedes encontraron de necrosis de coagulación, encontrábamos que puede haber diversidad de colores, que puede ir desde el grisáceo, el negruzco, el pálido, ¿cierto? Rojizo, que es un área de infartación, por ejemplo, el roja, la necrosis de coagulación. Dependiendo entonces de la etiología también vamos a tener un cambio de coloración. En el ejemplo puntual de esta imagen tenemos una hiperemia difusa esplénica con lesiones de distribución, ¿de qué tipo? Multifocales. ¿Están en bajo o en alto relieve? El borde está en alto relieve, pero la lesión necrotizante está en bajo relieve. Una lesión crateriforme se llama, está en bajo relieve. Y si tiene un borde elevado que me está delimitando que hay inflamación y hasta ahí está llegando la lesión. ¿Qué diagnóstico, Julián, le damos a esta imagen? Julián. No me aprendo los apellidos, Julián. Julián y después sigo Julián, lo señalo ya. Es una esplenitis necrotizante, ¿cierto? Esplenitis necrotizante. Tenemos acá entonces, ¿cuál será el tejido, Julián, afectado en esta esplenitis? ¿Qué estructura histológica estará afectada? La esplenitis necrotizante. Agregado linfoide, ¿cierto? Hay linfocitolisis. Esos son los que están ahí afectados. Agregados linfoides. Y dentro de estos cambios morfológicos, entonces vamos a tener la diapositiva anterior, ya la charlé, ¿listo? El color, por eso la paso. Acá cambios morfológicos desde el punto de vista histológico, y es un ejercicio que vamos a hacer con las láminas que ya llevamos, es identificar en cada tejido que lleva qué tipo de necrosis evidencia cada corte. Algo característico, y por eso hablamos de que la necrosis de coagulación tiene coagulación de proteínas, y es lo que le confiere el aspecto de eosinofilia intensa al citoplasma, que el citoplasma se ve intensamente eosinófilo, por la coagulación de proteínas. Y dentro de estos cambios morfológicos asociados a muerte celular, una necrosis estructurada por coagulación, pues vamos a tener los siguientes tres cambios. El primero es pignosis con C, el segundo es cariólisis y el tercero es carioresis. Del primero, pignosis, ya lo vimos. ¿En qué lesiones observamos pignosis celular? En la necrosis laminar cortical, ¿cierto? Donde veíamos que las neuronas estaban condensadas y se veían basófilas. Entonces, en este cambio tenemos que la cromatina tiende a condensarse, se agrupa y el núcleo se ve mucho más pequeño. Se pierde el nucleolo. Entonces acá, Diego, observamos entonces como la célula tiende a verse el núcleo muy puntiforme, muy delimitado. Entonces ya no se pierde el núcleo y el nucleolo y el núcleo en este caso ya no se ven, y hay condensación de la cromatina nuclear. Entonces tenemos pignosis. El siguiente cambio que tenemos es cariólisis, y también este cambio lo observamos en algunas neuronas
junto con pignosis en la necrosis laminar cortical y teníamos neuronas con este aspecto, acidófilas intensas. Aquí tienen algo de degeneración vacuolar, pero se mantiene la hialinización del citoplasma. ¿Listo? Hepatocitos. ¿Qué pasa con la cariólisis? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se caracteriza esa cariólisis? Se pierde la cromatina nuclear, ¿no? También lo llamamos núcleos fantasmas, porque en algunos se alcanza a ver como el bosquejo de lo que era el núcleo, donde estaba el núcleo. Ahí hay restos de cromatina, pero muy leve, entonces hablamos de núcleo fantasma. Hay que aclarar que cualquiera de estos tres cambios de pignosis, cariólisis o carioresis son eventos que se pueden dar de manera simultánea, ninguno antecede a otro. ¿Listo? No es consecuencia uno del otro, se pueden dar a la vez. En la carioresis encontramos entonces fragmentación de la cromatina nuclear, se daña la membrana del núcleo y se libera la cromatina hacia el citoplasma de la célula. Eso desencadena una respuesta inflamatoria asociada. Entonces ahí tenemos la célula con fragmentación de la cromatina. Y lo que les mencionaba, entonces acá en esta imagen tenemos, si recuerdan que en ese mapita, en ese diagrama que les mostraba, habían unos eventos donde mencionábamos en los mecanismos de lesión celular que el calcio intracelular activaba una serie de enzimas que ayudaban a degradar estructuras de la célula. Entonces las hidrolasas, las ADNasas, las ARNasas, las fosfolipasas son las responsables de producir cualquiera de estos cambios de la cromatina nuclear. Que exista carioresis, que exista condensación de la cromatina o pignosis, o que tengamos cariólisis o pérdida de la cromatina nuclear. ¿Alguna pregunta hasta acá, Germán? ¿No? ¿Todo bien? Ejemplos, entonces miren lo que hablábamos de esas peñitis necrotizantes en la imagen anterior. Tenemos agregados, ¿cierto, Julián? Linfoides, pero ¿qué cambios están sufriendo los linfocitos, Laura? ¿Qué cambios están sufriendo acá estos? Carioresis, ¿cierto? Fragmentación de la cromatina nuclear. Fragmentación de la cromatina nuclear. Significa que estos linfocitos están sufriendo un ataque directo por un agente causal. Generalmente los virus, ahí hay muchos, sí señora, hay muchos. Todas estas están sufriendo todos los carioresis, sí, hay bastantes. Solo cogí una puntual. La mayoría de virus que son linfotrópicos, es decir, que tienen afinidad por linfocitos, producen estas lesiones. ¿Qué pasa si tenemos una necrosis masiva de linfocitos? ¿Qué le pasa al sistema inmune de ese individuo? ¿Genera inmunodeficiencia o está inmunocomprometido? Es decir, que se vuelve susceptible ¿a qué? A otros patógenos, sí señor. ¿Cómo diagnosticamos acá, Julián, esta imagen? No, el diagnóstico de la imagen, de la lesión en esa imagen. La lesión es una carioresis y el diagnóstico morfológico del órgano es esplenitis necrotizante. Tipo de necrosis, Julián. ¿De cuál estamos hablando? Es estructurado, diferenciamos agregado de coagulación. Y aquí me dice que el agente etiológico es un parvovirus, vea, parvovirus. Es el linfotrópico. Parvovirus le gusta replicarse en células de la mitosis celular. Listo. Esto aquí de participación clínica, ¿qué fue lo que le pregunté ahorita? Ajá. ¿Tienes Heredia? No. Sí, él sí. Ah, sí, y ahí sí también. Edwin Quintero, alza la manito. Edwin, listo. Párate, hijito, y ven hasta acá. Identifiquemos cambios asociados a necrosis de coagulación.
Así como rapidito. Listo. ¿Qué está pasando con el citoplasma, Edwin? Con el citoplasma, por ejemplo, este túbulo que está a la derecha, ¿cómo es el citoplasma de esa célula? ¿Qué características está teniendo el citoplasma? Se ve fragmentado. Solo el citoplasma. ¿Cómo se ve intensamente qué? Rosado. Entonces hablamos de hiperosinofilia, ¿cierto? El citoplasma porque hay que coagulación de proteínas en la célula. Ahora sí, si hablamos solito de ese, Edwin, ¿qué está pasando con la cromatina nuclear de las células en ese túbulo renal? Compáralo con el túbulo que está en el centro, con este túbulo. Sí, eso. ¿Qué está pasando con este? Esta es la luz del túbulo y este es el epitelio, ¿cierto? Si comparamos célula epitelial con esta célula epitelial, ¿qué le está pasando a esa célula epitelial? Describe el cambio. Pérdida de la cromatina nuclear. Entonces tenemos cariólisis o núcleo fantasma. Ahora, Edwin, miremos aquí, fragmentación de la cromatina nuclear. ¿Cómo se llama ese cambio? Carioresis. Pero ya sabes que hay fragmentación de la cromatina nuclear. Y creo que en este no. Ah, bueno, por acá hay uno aquí chiquito. Cuando se condensa la cromatina nuclear, son diferentes esos dos nombres, ¿no? ¿Cierto? Cuando se condensa la cromatina nuclear, hablamos de pinosis, es la primera. Y yo diferencio que son túbulos renales. ¿Qué tipo de necrosis es? De coagulación. De coagulación. Seguimos hablando de coagulación. Esa es una necrosis. Te puedes entrar, gracias. Necrosis tubular aguda. Tenemos una necrosis tubular aguda acá. Necrosis tubular aguda. Vean, me están hablando que el proceso acá es una nefrotoxicosis por cloroformo. Ya habíamos hablado antes del cloroformo. Ataca la respiración celular a nivel de la mitocondria y me produce primero degeneraciones hidrólogicas de la célula. Vimos el ejemplo en hepatocitos. En hepatocitos. Bueno, sigamos. Acá en este ejemplo que tenemos, dice lechón, 2 semanas, el aspecto de los lóbulos hepáticos. Tenemos acá un hígado, no sé por qué tengo metida la palabra pulmón. Lóbulos hepáticos de coloración amarillenta, muy pálida en general. Profe, ¿eso no puede ser lipidosis? Tenemos un cambio lipídico multifocal, sí señora, y este está muy negruzco, este está congestivo. ¿De qué color es normalmente el hígado? Rojizo, rojizo intenso, ¿cierto? Lo que me está diciendo, este está muy congestionado y este está sufriendo cambio graso. Miremos la histopatología. Chaira. Listo. Ven, nenita, hasta acá, por favor. ¿Esa histología es del hígado graso? Este es un corte de la histología del hígado. Histológico del hígado. Listo. Miremos qué chévere que está pasando con los cordones de hepatocitos. La primera pregunta es, ¿diferencias que hay cordones de hepatocitos? Sí, hay cordones. Por lo tanto es una necrosis estructurada, ¿cierto? Listo. La clasificamos estructurada como una necrosis de coagulación, muy bien. Toma un cordón de hepatocitos cualquiera ahí de la imagen. Un cordón de hepatocitos. ¿Cuál? Listo. Vamos a poner este acá. En esa línea de cordones de hepatocitos, ¿cuántos cambios estructurales de necrosis de coagulación estamos viendo? ¿Qué está pasando con el núcleo de los hepatocitos? La mayoría de los campos tienen pinosis.
Pignosis. Y aquí en esta, por ejemplo, en estas áreas, cariólisis. Muy bien. ¿Cómo diagnosticaría Chaira esa imagen? No, porque ahí no, de las descripciones que hemos hecho no ha hablado nada de hígado graso. Ahí en hepatitis necrotizante. Muy bien. Ahora sí, lo que está mencionando aquí, amiguita, entonces vamos a mirar, Katy dijo hígado graso. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a mirar acá el hígado graso? Digo, le borramos un poco. Donde tenemos vacuolización, ¿cierto? Donde hay áreas de vacuolización. Y las vacuolas tienen que estar afectando los hepatocitos. Y esa distribución, si hablamos de la distribución lesional, Chaira, de esa vacuolización, ¿cómo la estimamos? ¿Cómo es la distribución lesional, Chaira? Es una distribución multifocal. Entonces hablamos que hay cambio graso con hepatitis necrotizante. Es una distribución multifocal, pero el cambio graso lo hablamos después. O sea, por el diagnóstico sería Hepatitis necrotizante. Y el Vamos a colocarle una salmonela a esto. ¿Listo? Una salmonela. ¿Una salmonela? Sí. E. coli, una salmonela. Aquí esto es un ejemplo también diferencial de hígado o lesiones en lóbulos hepáticos en canino. No se ve el cambio graso tan severo o evidente como en el lechón, pero sí tenemos acá unas áreas multifocales de distribución multifocal asociado también a ese cambio graso. Todo lo que usted ve más marronáceo, rojizo es un proceso congestivo y las áreas más pálidas son los focos de necrosis de coagulación. Muy similar el evento de la lesión que acabamos de trabajar con Chaira de hepatitis necrotizante. Acá tenemos otro ejemplo. Esta lesión de necrosis es mucho más severa. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde evolucionó esta lesión de necrosis? ¿Hasta dónde evolucionó? Ruptura, ¿cierto? Hubo perforación visceral. Hay ruptura o perforación visceral. Esta porción ya es de colon mayor, pero fíjense que en el borde hay algo amarillento. Sobre la superficie de vísceras hay un contenido también fibrilar amarillento. Material fibrilar amarillento sobre la superficie de la serosa intestinal. Ya se ve mucho mejor. Les decíamos, los procesos de necrosis se acompañan con exudados. Y mencionábamos que había en algunos casos material blanquecino sobre la serosa, ¿cierto? Que indicaban que es un exudado de tipo fibrinoso. Entonces está recubriendo aquí el borde de la lesión donde está la ruptura. Acá hay otra área más pequeña de la lesión perforante. Tenemos una colitis acá. Cuando yo tengo fibrina le puedo llamar a la lesión pseudomembrana. La pseudomembrana es esa lesión que se forma, que aparentemente hizo cicatrización, pero si yo vengo y retiro este borde de fibrina, continúa la úlcera de la necrosis en esa área. Eso se llama pseudomembrana. No hay cicatrización verdadera. ¿Listo? Esa es la precipitación solo del exudado fibrinoso. Y le vamos a atribuir a esta severa, grave colitis necrotizante pseudomembranosa y perforante a salmonela. Esto es mucho más grave que la hepatitis del cerdito. Estos tres, bueno, dos amigos, aquí nos falta Actinobacillus, Actinomyces, Fusobacterium y Actinobacillus, que no están escrito aquí en este título. Tiene una lesión que empieza
una lesión inicialmente de necrosis de coagulación y en los eventos más graves termina siendo necrosis de licuefacción. Eso es licuefactiva. Paula, ¿por qué te me cambiaste de puesto? No me distraigas. ¿Y ahora? Ya llegó Pablo. Ya, Paula ya llegó. Creo que ahí serían lesiones elevadas. ¿Eso está elevado o es que yo estoy viendo como esa que está? ¿Dónde está acá Julián? Julián. En la siguiente. No, pero no. Julián, ¿cuál es tu apellido, hijito? No está. No lo saqué. Julián, estás con el grupo de Zaire, ¿cierto? ¿De quién, Rome? Aquí con ellas. Con ellas. Con ellas. Julián Montoya. Listo, Julián. Describamos la distribución del lesional y las lesiones, ¿qué aspecto tiene? Montoya. Acabo de hacer la lista. Es una distribución multifocal, las lesiones son elevadas, planas, en bajo relieve. La mayoría son elevadas, ¿cierto? Coloración de blanquecinas amarillentas, la superficie es irregular, sí señor. Algunas coalescen, ¿no? Pueden ser lesiones individuales, como algunas que empiezan a confluir y hacer lesiones más extensas. Yo les decía, en algunos momentos del proceso inicial de la lesión vamos a tener proceso de coagulación, posterior microacceso asociados a necrosis licuefactiva. Vamos a mirar la histopatología que nos dice. Pero ¿cuál era la que era un sistema nervioso? ¿No era la licuefacción? Sí, no, pero esta es de coagulación. Ya vamos a mirar por qué es de coagulación. Julián, párate y ven hasta acá y me dices por qué esta es de coagulación. Julián, voy a la práctica rápido. No, pero esa no es, porque yo no intervención a Listo. ¿Qué tenemos ahí? Pero digamos, no pierde la forma del órgano. Entonces tenemos ausencia de la cromatina nuclear, núcleo fantasma o se ausenta totalmente la cromatina. Entonces tenemos la areola. Y cuando se fragmenta la cromatina nuclear, Julián, la areoresis. Listo. Y por ahora en este campo no tenemos pignosis. Asociada a este, ¿cómo dijiste que? Arriba. Entonces vamos a tener en cuenta que tenemos en intersticio respuestas inflamatorias asociadas, ¿cierto? Hay inflamación asociada. Pero en este foco se ve más. ¿Qué predominio leucocitario tenemos ahí, Julián? La cromatina nuclear está condensada dentro de las células, formando un solo núcleo. Entonces, ¿qué puede ser esta estructura leucocitaria? Un solo núcleo. Linfocitos o células plasmáticas. Para este campo serían linfocitos. Y los neutrófilos, si fuera un neutrófilo, ¿qué pasa con el núcleo? Es fragmentado. No, pero estos son hepatocitos. Estos son hepatocitos. Y estos son leucocitos. Son respuestas inflamatorias. Ahorita miramos, encontramos un neutrófilo y te lo muestro. Entonces tenemos una respuesta mononuclear asociada a linfocitos en ese campo. ¿Cómo diagnosticamos entonces microscópicamente esta lesión? Que estamos en hígado. Macro es multifocal, es mononuclear o linfocitaria, ¿cierto? Linfocitaria. Tipo de necrosis, Julián, si es estructurado, estamos viendo hepatocitos, de coagulación. Creo que es de coagulación, ¿cierto? De coagulación.
Esta es lo mismo, lo que pasa es que esto está hacia el centro del lobulillo. Entonces acá la hepatitis es una hepatitis centrolobulillar. Y la necrosis que estamos teniendo es en el centro del lobulillo. A ver, Osquitar, aquí, listo. No, párate, Osquitar, ven para acá. Búscame hepatocitos con pignosis que no sean leucocitos, que no sean linfocitos asociados a esa necrosis. Sí, o el de acá abajo. Sí. Recuerden que para no confundir un linfocito de una célula con pignosis, ¿en dónde está la pignosis? En el interior de la célula. ¿De cuál célula? En este caso de hepatocito. ¿Listo? Búscalos. 5, 4, 3, 2, 1. Condensación de la cromatina dentro del citoplasma de la célula. No hay mucho, más bien hay poco. Ha estado fácil de encontrar. Condensación de la cromatina dentro del hepatocito. Los linfocitos no tienen ese citoplasma de la el hepatocito y la condensación de la cromatina dentro de la célula. ¿Listo? Ese que está arriba en ese círculo será una condensación de la cromatina nuclear o será un linfocito ahí en el espacio sinusoidal. En el espacio sinusoidal, como todos estos que están aquí, ¿no? Como todos estos de aquí. Julián, núcleo fragmentado, un leucocito, vea, neutrófilo. Si es redondito, ese es un macrófago que está más grande, ¿cierto? Redondito, linfocito. Listo. Osquitar, diagnóstico. Y en hígado tenemos más la respuesta inflamatoria, hepatitis, ¿cierto? Puede ser mononuclear o linfocitaria y es necrotizante. Tipo de necrosis centrolobulillar de coagulación. Bueno, aquí tenemos una descripción que ya habíamos trabajado en otros eventos, ¿cierto? Tejido renal, tipo de célula que estructuralmente es parte de la nefrona, tipo celular, de acuerdo a su capacidad de epitelización. ¿Cómo lo clasificamos? Lábil, estable o permanente. Nada más estudiaron los 3 primeros días de Semana Santa. Vamos a ir repasando de a poquito todos los días. ¿Cómo clasificamos? Lábiles, estables o permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen capacidad uno de entrar en el proceso de mitosis. Entonces acá tenemos cambios que me están indicando, sobre todo allá en la corteza. ¿Qué está pasando? Pérdida de parénquima. Mira con la corteza renal. Atrofia, muy bien Laura, atrofia de la corteza renal. Focos de hemorragia, focos de palidez que indican que hay necrosis. Áreas elevadas que muy seguramente me indican que hay fibrosis y pérdida de la corteza que me indica que hay necrosis celular, ¿cierto? Esta atrofia es por número reducido de células o tamaño reducido en la morfología celular. ¿Tamaño de la morfología? O en el número de pérdida parénquima. Eso
estoy perdiendo el número de nefronas, número de glomérulos, número de túbulos proximales ahí en esta zona. Entonces es una pérdida numérica. Por el aspecto, entonces hablamos de una nefritis intersticial. Y agente teológico. Estas nefritis o glomerulonefritis intersticiales generalmente pueden estar asociadas a hemoparásitos, babesia, anaplasma, así que esto es de un canino, entonces seguramente una liquia, anaplasma platis, el hepatosón siempre se me olvida, el hepatosón, todo lo que me produzca complejos endocrinos. Y vamos a, en muchos de los cuadros que ustedes presentaron de tipos de muerte celular, en la mayoría decían que la etiología era para necrosis de coagulación, infarto. ¿Sí o no? Pero hay que ponerle una etiología del infarto. El infarto es un diagnóstico morfológico, no es una etiología. ¿Cuál es la etiología del infarto? ¿Isquemia? Esa es la consecuencia del infarto. Si hay infarto, tenemos isquemia. Vamos más atrás. ¿Qué es lo que me produce el infarto que me lleva a la isquemia? El oxígeno. Un embolismo, una trombosis, un coágulo intravascular. ¿Esto? ¿Señor? Trombosis coágulo. Embolismo. Un émbolo. Entonces, vamos a trabajarlo con esta imagen. No es para esta imagen, pero es para poder explicar la siguiente. Cuando yo tengo en la arteria renal un efecto obstructivo, cuando tengo en la arteria renal una obstrucción, el infarto se da de manera difusa. De las arterias. Pero el celular va. Lo tengo en el sirve Katy. Katy, no voy a escuchar esa Se me olvidó esa. Puedes editar diapositivas y la puedes editar. No tienes que hacer un espacio, porque cuando es normal, esa lectura esta como que se demora en cargar. ¿En cuál es el tuyo? No, digamos conectarla como tal a esta. Ella también usa la misma. Entonces yo dije, ay, mami, de chivaca aquí necesito. En este caso, de esta imagen, ¿cierto? Aquí tendríamos obstrucción de las arterias interlobulares. ¿Sí? Acá no tenemos corte como la imagen en el canino, en este bovino tenemos en la superficie completa del tejido renal, pero sí yo sé que si se me afecta una arteria, ay, ¿qué pasó? Perdón. Una arteria interlobular, el área de infarto es en la zona cortical renal. Esto es en la corteza renal, que eso es lo que tenemos en este bovino. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la distribución o la ubicación de la embolia, del trombo, del coágulo, ahí es donde se va a dar el área de infartación. Para ejemplificar este casito que estamos viendo de bovino, entonces imaginémonos que este bovino tiene la lesión de la hepatitis por actinomyces o actinobacillus, la anterior que hablábamos de la necrosis multifocal hepática, ¿cierto? Si a partir de esa lesión tenemos inflamado, se compromete una vena o un vaso y hay formación de un trombo, ¿cierto? Ese trombo puede liberar fragmentos
y empezamos el proceso de embolia. La fragmentación de un coágulo puede generar embolia. Y esos émbolos de esa hepatitis viajan, ¿cierto?, hacia el riñón, pulmón, miocardio, cerebro, pero acá llegó al riñón. Y me hizo una obstrucción vascular. ¿Quién? El émbolo. Y ese émbolo es el que me genera ahora sí la obstrucción vascular con la isquemia, hipoxia tisular. ¿Y cuál es el resultado, Germán, de la imagen de la derecha? Histopatológicamente, ¿qué estamos viendo? Una necrosis de coagulación. ¿Por qué sé que es necrosis de coagulación, Germán? Porque hay... Yo veo los túbulos renales. Ahí se ven los túbulos renales. Ahí hay cambio hidráulico también, sí señor. Entonces es una necrosis estructurada. Pasa, Germán, y me muestras 3 túbulos renales en esa imagen. No se los imaginen, búsquenlos. Aquí hay un... Muy bien, 3 túbulos renales. O sea que sí los podemos diferenciar. Entonces es una necrosis estructural. Es que, uy, de pura chica, ya los 3 túbulos. Hizo pura cara de que atiné a la... Listo. Ahí en esos 3 túbulos, ¿qué cambios morfológicos, Germán, hacen referencia a una descripción de lesión de necrosis de coagulación? de la estructura. Recordamos que hablamos de lo que está pasando en el núcleo y lo que está pasando en el citoplasma. Quita esas 3 líneas, no hay borrar. Es que le pusiste preciso al epitelio, le pusiste y marcaste por el epitelio. Listo, ahí, quédate ahí coradito. ¿Qué cambios nucleares tenemos ahí? Epinosis. Tiene cardio. Hay cardiólisis. Por la Carirección. Núcleo fantasmas, cariólisis. La mayoría no tienen núcleo. No hay núcleo. ¿Qué otro cambio tenemos ahí? Los de la parte superficial, esquina izquierda. Esquina izquierda, para arriba, la otra esquina. Ahí arriba, ahí, la izquierda. Esos 2, ¿qué están pasando por esos núcleos? Condensación de la cromatina nuclear. Estamos con pignosis. Pero sí saben los que estamos viendo cuál demuestra. Listo, les está señalando de pignosis. Muy bien. Ahí vamos bien. Entonces tenemos pignosis. ¿Qué tipo de necrosis es entonces, Germán? Necrosis de coagulación. Listo. Ahora, ya te puedes sentar. Definamos qué es un infarto con lo que acabamos de trabajar. ¿Quién me puede ayudar definiendo un infarto en general? ¿Qué es un infarto? Falta de oxígeno. Es una necrosis de coagulación que se genera por un área isquémica. Muy bien. Eso es un infarto. Muy bien. Listo. Infarto renal tenemos en este caso. Y eso blanquito. Los infartos se pueden clasificar como infartos hemorrágicos o infartos pálidos. ¿Eso? Los hemorrágicos son más hiperagudos, muy tempranos. Los pálidos quiere decir que ahí ya empieza el proceso de reparación tisular. Entonces ahí empezamos a tener ya remoción del área de hemorragia. Muy seguramente ya vamos a tener focos de fibrosis asociadas. Ya tenemos resolución, ¿sí señor? ¿Profe, eso que se ve son vacuolas? Ah, bueno, sí, Andrés lo había mencionado. Sí señora, son vacuolas, ¿sí? Hay cambio vacular
Les recordemos que inicialmente podemos tener degeneración hidrópica como un cambio transitorio de efecto irreversible, pero eso terminó en una lesión de tipo, reversible, y terminó con un efecto irreversible celular. Otros ejemplos que tenemos acá: infarto esplénico. La patología, creo, en una de las lecturas que ustedes tenían previas a este tema, habían otros cortes de vaso con múltiples áreas de palidez también asociado a infartos esplénicos, también por tromboembolismo, trombosis. Este es otro ejemplo. Este sí es un corte longitudinal sagital del riñón con un área de infartación. Entonces acá tenemos la transición, ¿no?, de un área de proceso agudo a un evento de resolución del infarto. Profe, el anterior, ¿por cuál es? Todos estos ejemplos es por embolia, ¿no? Embolismo, sin trombosis, embolismo. Ya tendremos aquí en este caso evidencias de resolución del infarto. Ya se ve la sangre tiende a tener una coloración más negruzca. Acá ya hay hemosiderina asociada a esa área de infarto. Entonces fíjense que hemos pasado por infartos renales. Acá tenemos otro ejemplo de infarto pulmonar, asociado también a procesos de bacteremia, sepsis, trombosis. Y dentro de la necrosis de coagulación teníamos la necrosis seria o necrosis de Senker. ¿Qué dijimos de esa cuando veíamos la clasificación? Que se da en tejido muscular, ¿cierto? Tejido muscular. Se llama necrosis seria o necrosis de Senker. Y es una necrosis de coagulación que se da en el tejido muscular. Esto es propio del tejido muscular. ¿Qué características tiene macroscópicamente esta lesión? Alexandra, que se ve con focos de palidez. También ustedes encontraron que era muy similar al aspecto de carne cocida, ¿cierto? Aspecto pálido de la necrosis de Senker. Ahí donde están las flechitas. Nosotros vimos un ejemplo de intoxicación por monensina. ¿La monensina sí me producía necrosis de Senker? Claro, es necrosis del diafragma, del músculo cardíaco. ¿Sí lo recuerdan? Sí, lo acabo. De monensina. Listo. ¿Qué otras etiologías podemos asociar a esa necrosis seria, necrosis de Senker? ¿Cuál consultamos? ¿Qué? Necrosis de Senker. Deficiencia de vitamina I y selenio. Muy bien, deficiencia de vitamina I y selenio. Por allá Esi nos la mencionó también cuando estábamos hablando de necrosis de la grasa. Entonces, además de asociar a necrosis de la grasa, puede producir también miopatía nutricional o corazón de mora o enfermedad del músculo blanco por deficiencia de vitamina E y selenio. Entonces puede producir esta palidez nutricional por deficiencia de vitamina E y selenio. La historia de este músculo es una intoxicación por mordedura de un ofidio. ¿Borde qué, profe? Mordedura de un ofidio. ¿Ofidio? Ofidio, una serpiente de tierra caliente. Gracias, no entendía. ¿Qué pasa con la necrosis seria o necrosis de Senker? ¿Qué le está pasando a la miofibrilla morfológicamente? Erupción, pérdida de la continuidad, hay ionización del sarcoplasma por coagulación de proteínas y tenemos núcleo fantasma. Vean, lo mismo para la fibra muscular. ¿Listo? Deficiencia de vitamina D y selenio, como mencionó Jenny. Miopatía nutricional, enfermedad del músculo blanco o en corazón, enfermedad de Mora. Acá tenemos palidez en el miocardio. ¿Qué tipo de necrosis tenemos acá? De Senker, ¿cierto? Necrosis de coagulación. Pero, entonces esto también podría ser por la mordedura de la serpiente o... No, esta es miocarditis por Ehrlichia canis.
Esta fue la historia del perrito que fue a peluquería, lo sacaron de peluquería, el señor de la moto lo llevó hasta la casa, cuando fue a sacarlo del huacal, el perrito estaba muerto, vuelve y guarda en el huacal, llevó hasta la veterinaria y el perrito se murió. Entonces me llamaron, hicimos necropsia y encontramos miocarditis por el líquido. Músculo cardíaco, dialinización de la miofibrilla, aquí se pierden los discos intercalares de las miofibrillas, se pierden las estriaciones del sarcoplasma, acá tenemos carioresis y dialinización de la miofibrilla, necrosis de Schenker en músculo cardíaco. O eosinofilia, lo primero que habíamos descrito, eosinofilia. El corte de la necrosis, ¿cierto? La palidez, el área de aspecto de carne cocida, de la necrosis de Schenker. Y vamos a empezar con gangrena. Listo. Antes de empezar con gangrena, vamos a escuchar algunos ejemplos de etiologías asociadas a necrosis de coagulación. Empecemos por Vanessa. ¿Qué ejemplos tú consultaste de necrosis de coagulación, etiología? Diabetes mellitus asociada a gangrena seca. ¿Qué otros ejemplos tenemos? José, un ejemplo de gangrena. La tarea, hijito, abre la tarea, el cuaderno, a ver dónde está tu agenda digital. Ejemplos, etiologías. De gangrena. La de salmonela. ¿Y cómo salmonela me produce gangrena? Cuéntame porque no sé. Soy totalmente... Intestinos pueden sufrir lo que es gangrena húmeda y gangrena gaseosa. ¿Listo? Por las características principalmente de perfusión tisular, son tejidos bastante delgados. Alguien hablaba de ejemplos asociados a momificación. Creo que Julián fue el que habló de la momificación. Alguien yo escuché que me dijo momificación. ¿Quién fue el que leíste momificación? Asociada a gangrena seca, ¿cierto? En este caso, en los eventos de enfermedades reproductivas o patologías reproductivas, son aquellos patógenos, particularmente que me produzcan placentitis, inflamación en cotiledones, que existan, por ejemplo, muy frecuentemente en fetos, sobre todo en equinos, que exista torsión del cordón umbilical, y esa torsión va a generar un efecto isquémico y la hipoperfusión a todo el feto, ocasionando la momificación, porque la momificación es una deshidratación tisular asociada al evento isquémico. Entonces ahí es donde tenemos una gangrena seca. ¿Qué características tienen en particular este tipo de lesiones con gangrena seca? Que son lesiones que no están contaminadas, como lo mencionaba en la primera diapositiva, que decía que había patógenos oportunistas. La gangrena seca yo creo que es la excepción. No necesitamos que llegue un patógeno oportunista a producirnos esa deshidratación tisular. En el caso particular del ejemplo que mencionó José con salmonela, ese patógeno me está haciendo una vasculitis como lesión principal. O sea, la lesión es desde el lecho vascular, nuevamente con isquemia, hipoxia y el desarrollo de la gangrena seca. Algo característico de estas lesiones es que generalmente, y algo que pasa diferente de las otras gangrenas, es que nosotros acá no tenemos una
aspecto húmedo, ni hay un exudado asociado como si lo tenemos en la húmeda y en la enfisematosa. Acá lo característico, como estamos viendo en la imagen, es una piel totalmente o un tejido totalmente deshidratado. Se pierde el aspecto brillante, la piel es acartonada y todo esto son fragmentos de vértebras coxígeas. Lo que termina acompañando este tipo de lesión de gangrena seca es que tenemos un límite de lesión hiperémico, hemorrágico, la transición de la lesión que termina siendo fibrosis y lo que termina amputándose. ¿Listo? Que es esto que tenemos acá. Generalmente la gangrena seca termina siendo una amputación espontánea y no necesariamente vamos a tener esa contaminación con un agente secundario patógeno. ¿Listo? Se encontraron muchos ejemplos. En el caso puntual, creo que Kevin fue el que leyó eso, el de la diabetes, ¿sí? ¿Sí? ¿Señor? Rafael, el de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, sobre todo en humanos, tenemos ese ejemplo de los dedos gangrenosos, ¿no? Con gangrena seca. Y existe la ulceración, el aspecto negruzco y luego la amputación de los deditos. En veterinaria también tenemos diabetes mellitus, sobre todo en animales de compañía, ¿no? Lo primero que produce la diabetes mellitus es ceguera. Hay ceguera. Luego viene la insuficiencia circulatoria sistémica, puede complicarse con enfermedad renal, puede haber lesiones de necrosis cutánea asociada, pero generalmente la ceguera es lo más característico asociado a esa diabetes. Acá tenemos la descripción, es una lesión demarcada, generalmente no hay toxemia en el paciente, es decir, hasta ahí llega la lesión. Muchos de ustedes tenían como ejemplo ese tipo de dermatitis necrotizante, ¿cierto? Y volvemos a tener una lesión, una transición de lesión, una zona hiperémica y hemorrágica con el área acartonada y negruzca de la piel. En el otro grupo preguntaba mucho, pero hay profe, ¿qué se puede hacer en animales de compañía? La resolución es quirúrgica. Pero imagínense entonces, esta imagen es de un paciente con enfermedad renal crónica y dice aquí, el paciente sufrió uremia y la uremia me produjo vasculitis y la vasculitis, la zona isquémica, hipoxia tisular, necrosis. Y como es un apéndice, una terminación de una extremidad, necrosis gangrenosa. ¿Listo? ¿Yo? Y se me olvidó lo que les iba a decir. Bueno, diferente de lo que ocurre con un animal de producción. ¿Cuál será el proceso final de este animal de producción con un área de gangrena bilateral en los miembros? Sacrificio. Sacrificio, ¿cierto? Realmente, a no ser que usted lo tome como mascota, le va a hacer tiempo de dedicación, por bienestar animal en una producción no es positivo tenerlo, ¿cierto? Es mejor decidir no preservar a un individuo así. Entonces tenemos asociado también, en este caso, un efecto vasoconstrictor, de alcaloides asociados a algunas sustancias, como ya creo que en este grupo en la revisión alguien me habló de festuca, intoxicación por festuca, que hablábamos de un alcaloide, ¿no? En alguno de los cuadritos creo que leí festuca acá. Voy a regresar un momentico a esta imagen histopatológica porque no la trabajamos. ¿Qué diferencias estructurales, Paula, tenemos con la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda asociada a gangrena seca? ¿Ven diferencias en las dos imágenes o las ves exactamente igual? Eso es como el cuadrito, busca las 6 diferencias, ¿cierto? ¿En dónde está la diferencia, Paula? ¿Eso podría ser una miositis o cómo sería el diagnóstico? Dermatitis necrotizante. Gracias. Esta parte se ve como ¿qué? Mayalina, ¿cierto? Y en esta parte se conservan los núcleos. Quiere decir que los queratinocitos en este corte están sufriendo cariólisis difusa.
Quiere decir que esta necrosis, Paula, es necrosis de coagulación. Yo diferencio epidermis de dermis. Epidermis de dermis, ¿cierto? Sigue siendo una necrosis de coagulación, es una necrosis estructural. ¿Esto de aquí, esto? Sí. Ah, bueno, resulta que nosotros hablábamos de etiología aquí del ergotismo, ¿cierto? O ergot, o por el clavicel purpúreo. La ergotamina, que es la sustancia que libera el clavicel cuando el animalito ingiere el hongo a nivel ruminal, entra a circulación. ¿Y qué le hace al lecho vascular, Paula? Le produce vasoconstricción. Entonces, por eso tenemos hiperemia y lo que tú dices de hemorragias intersticiales asociadas. Hiperemia y hemorragia intersticial. La vasoconstricción que hace es el caloide, es producir isquemia. Y en la dermis tenemos pues las evidencias de que hay una respuesta vascular, porque hay hiperemia y hay hemorragia intersticial. Necrosis de coagulación en una gangrena seca. Y hablar de estos diagnósticos, entonces hablaríamos de dermatitis gangrenosa o dermatitis necrotizante gangrenosa, como le quieran llamar. O dermatitis también gangrenosa. Cuerpos extraños. Cuerpos extraños, generalmente una presión mecánica externa o exógena. Cualquier estructura que oblitere el riego vascular hacia un tejido, en apéndice, ligas, sogas, bandas elásticas, de metal, plástico. Entonces el ejemplo particular es que colocar una banda de identificación en ese lagarto, generando una presión externa. Lo primero que pasa en este animalito es un edema. Si se mantiene la presión, isquemia. Y la isquemia, necrosis. ¿Qué le termina pasando a la cola? Amputación. Por gangrena seca. Y ahí el diagnóstico sí sería como, o sea, va en el músculo, Esa ¿no? dermatomiositis sería el diagnóstico, la dermatomiositis. Listo, ¿qué tenemos en este caso de gangrenas húmedas? Edwin, un ejemplo, ¿qué consultaste tú? De gangrenas húmedas. ¿Allá quién tengo que no leer? Ah, este trae. Gabriela, otro ejemplo de gangrena húmeda, ¿qué contras tenemos? Isquemia por infección bacteriana. O dermatitis por fusobacterio. Entonces mire que aquí me dicen que en esta gangrena húmeda principalmente tejidos altamente irrigados, diferente a la gangrena seca, no hay circulación colateral, en esto sí. Y en este sí tenemos participación de agentes saprófitos y puede llevar a un estado de toxemia del individuo. Toxemia. Neumonía. Broncoaspiración. Miren lo que nos lleva a la broncoaspiración. Lo típico, ¿no? Lactoreemplazadores. Saturamos al neonato con el lactoreemplazador. Vomita, broncoaspira y todo el contenido se va hacia el tejido pulmonar. El individuo con palatosquisis. ¿Sí recuerdan la palatosquisis? La hendidura palatina o la malformación del desarrollo. Hace succión, el contenido de la leche va hacia vías respiratorias superiores, llega a laringe, tráquea, pulmones. Pues ahí tenemos a ver neumonía por aspiración. ¿Qué es lo que hace que sea una gangrena húmeda? El tipo de exudado, ¿cierto? Tenemos las áreas de necrosis que van a la coloración grisácea blanquecina
Algo característico de estas gangrenas húmedas es el olor a putrefacción. ¿Y qué tipo de necrosis acompaña esta gangrena? Licuefactiva, ¿cierto? Predominan los neutrófilos. En la respuesta leucocitaria predominan los neutrófilos. Edwin, ¿ya encontraste el ejemplo de gangrena húmeda? ¿Cuál encontraste? ¿Solo consultaste seca? Gabriela, ¿también? ¿Quién hizo consulta de gangrena húmeda? ¿Nadie? ¿Cuál qué? Ah, ok, Staphylococcus aureus. ¡Ay! Se espichó aquí muy sostenida la tecla. Aureus, ¿qué encontraste? Una mastitis gangrenosa, ¿no? Entonces aquí la infección no ingresa. La lesión directa en piel y de la contaminación secundaria. Generalmente pasa eso. La vía de ingreso es lo que predomina aquí. El exudado es un exudado hemorrágico. Esta imagen que tenemos acá, la lesión previa de esta mastitis es, si ustedes recuerdan, teníamos esta cabrita en atrofias musculares, ¿cierto? Yo les decía, después les muestro que tenía en glándula mamaria. Esta es la lesión. De la lesión, una lesión grisácea, verdosa, anegruzca hemorrágica, con tumefacción del medio mamario. Y tenemos como antecedente mordedura de arácnido. Una lesión de continuidad en piel. Ya ves, si alambre, púa o lo que sea, es una pérdida de continuidad de la piel. En este caso el manejador dijo, es que yo vi una araña, estaba en la zona de la ubre y mordió a la cabrita. Es una picadura ahí en la superficie. La lesión de continuidad facilitó el Staphylococcus aureus o el Streptococcus, ¿cierto? Galactia, y generó la lesión de la mastitis gangrenosa. Clostridium perfringens, vea, él es más común tenerlo aquí. ¿Cómo es la distribución mariana de esta lesión en el intestino? ¿Focales sencillas? La distribución difusa. Todas las asas están ¿ese color de las asas intestinales es normal? No, ¿cierto? ¿Qué pasa si abrimos el asa intestinal? ¿Qué vamos a encontrar en la luz? Exudado severo hemorrágico. ¿Qué pasará con el olor? Sangre. Putrefacto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace entonces que se genere toda esa lesión exudativa hemorrágica? Resulta que el animalito le dio enteritis por Enterobacter. Es una diarrea pasajera, pero se le inflamó el intestino, hizo hilio paralítico, no hay peristalsis. ¿Qué pasa con esas bacterias que son sapróficas como las clostridiales? Proliferan y si son patógenas. Entonces ahí viene Clostridium perfringens, hace la lesión inflamatoria necrotizante, hemorrágica tóxica y tenemos el evento de la gangrena. ¿Listo? El evento de gangrena. El accidente intestinales en equino es uno de los principales causantes de estas enteritis hemorrágicas que se me vuelven gangrenosas, húmedas. Entonces uno abre el intestino y eso es una efusión severa hemorrágica. ¿Listo? Una podermatitis. Este es otro ejemplo, este es otro ejemplo de broncoaspiración. Acá la historia dice que no se le colocó sonda endotraqueal al paciente. Durante el proceso quirúrgico se broncoaspiró. Este es un proceso, una neumonía por aspiración aguda, ¿no? ¿De dónde provienen las bacterias acá en este caso? De cavidad oral, ¿cierto? Todas las que están saprófitas ahí en la laringe. ¿Cuáles? Pasteurella, Bordetella, bacteroides de la cavidad oral.
esos contaminantes están en cavidad oral. Podermatitis que tienen difícil resolución, persisten y persisten, no hay cicatrización, no hay fibrosis, no hay epitelización y es una lesión ulcerativa reiterativa húmeda y tiende a tener putrefacción, olor pútrido. Los equinos, los bovinos. ¿Quién podría ser contaminante secundario por una laceración a nivel del espacio interdigital en las almohadillas? Fusobacterium, ¿cierto? Fusobacterium, que me produce la infosura. Y en algunos bovinos el olor es pútrido. ¿Asociado a qué? Suelos húmedos, mucha humedad. Y se produce el problema es que llegue la lesión a afectar El miembro. los tarsos, los metatarsianos. Si llega a esa lesión hay osteomielitis y viene toxemia, ¿no? Bueno, este ejemplo de piogranuloma ya se los voy a... No, esto es una podermatitis gangrenosa, ¿no? Ya les voy a mostrar el del piogranuloma, ya vamos para allá. Y finalmente tenemos gangrena gaseosa. Aquí es donde ustedes mencionaban también el Clostridium perfringens como causal de estas miositis gangrenosas, ¿cierto? Gaseosas. Julián mencionó Clostridium perfringens. Aquí tenemos dos particulares. Clostridium septicum que me produce el edema maligno. Entonces, estos microorganismos en tejido muscular, ¿por qué es que producen la gangrena gaseosa? ¿Cómo es el mecanismo de elección? ¿Qué encontramos? ¿Por qué es que se produce ese gas? ¿Son bacterias con qué características? Anaerobias, Son anaerobias, sí, pero ¿qué hacen en el tejido? ¿Qué efectos tienen? ¿Efecto de qué? Son fermentativas y cuando hacen ese proceso de fermentación, ¿qué producen? Gas. Digamos que las partículas asociadas a la formación de ese gas tenemos que gases se empiezan a acumular en esa zona tisular afectada. CO2, ¿qué más? Dióxido, no sé. CO2. Algunas son productoras de metano, ¿qué más? Algunos ácidos que son volátiles, ¿cuáles? Los grasos, todo esto. Propiónico, mucílico. Y esos son los que dan ¿qué? ¿El olor a qué? Feo. Ráncido, a putrefacción. Generalmente el enfisema o el atrapamiento de gas se dan las neofibrillas, como estamos viendo en esta zona, el atrapamiento de gas, neofibrillas. Acá algo mencionó Julián que la gangrena gaseosa podemos tener una necrosis inicialmente de coagulación, ¿cierto? Áreas inicialmente de coagulación, focos pálidos, pero con este aspecto verduzco del músculo, ¿qué tipo de necrosis creerán ustedes que ya empezamos a tener ahí? Con pérdida de la continuidad de las miofibrillas. En las áreas pálidas son de zinc, ¿cierto? Y en esas áreas verduzcas, ¿qué tipo de necrosis? De liquefacción. De liquefacción, hay pérdida de la continuidad de liquefacción. Repticum, edema maligno, Clostridium chaboy, pierna negra, una miositis gangrenosa. Y aquí tenemos el secuestro de gas asociado a gangrena gaseosa. Gas. Tenemos gas.
No, ese es no gas de, o sea, ese es no gas de enfisema. Clostridium hemolítico, Clostridium noyi, me produce hepatitis gangrenosa. Entonces miren cómo se ve el aspecto friable del lóbulo hepático y se mantiene ¿qué? El secuestro de gas o el enfisema en el parénquima. El enfisema en el parénquima. Eso. Una hepatitis gangrenosa. Vamos a preguntarle a Katy. Listo. ¿Qué diferencias encontramos en una gangrena, en una necrosis caseosa? Caseosa, ¿qué encontraste en la caseosa? ¿Qué aspecto tiene? Katy. Profe, El aspecto entonces desde el punto de vista histopatológico es que se ve todo hialino, todo rosado, una necrosis no estructurada. Y empezamos a observar precipitación de mineral. El mineral se ve basófilo, es decir, de color morado, pero nosotros hablamos acá de basófilo. ¿Listo? Precipitación de calcio. Como es no estructurada la necrosis, se pierde el aspecto morfológico del tejido. Vea, eso también es ganglio macro y eso también histopatológicamente corresponde a ganglio. Katy, ¿qué tenemos aquí en lo histopatológico? Dice necrosis no estructurada. ¿Qué se está perdiendo acá? Agregados linfoides, no los tenemos. Diferente de las plenitis que veíamos atrás. ¿Qué sí podíamos ver en las plenitis? Los linfocitos, que tenían carioresis, sí, pero se veían. Acá no hay ni un solo linfocito en esta área del agregado linfoide. No estructurado, se pierde la estructura. Dentro de la respuesta, como mencionó Katy, podemos tener un exudado que va desde el adsedativo, ¿cierto? El purulento, y empezamos a ver células gigantes, es decir, que en las lesiones caseosas yo puedo tener un exudado granulomatoso. ¿Listo? Es biogranulomatoso. Tengo neutrófilos, también tengo células gigantes asociadas a esa lesión. Yo también estoy cansada. Profe, ¿y ese cuál sería? Ánimo, ánimo. Todavía no he llegado allá. Vamos con la descripción morfológica. Pena. Vamos despacio. Vamos despacio. Después, ¿qué? La profesora aquí. Acumulación de mineral, pérdida de la diferenciación, ¿cierto? De linfocitos, pero sí tenemos la mineralización. Ahora del aspecto macroscópico. ¿Qué encontraste, Joan, en la descripción macroscópica de una necrosis caseosa? No, ahí está leyendo necrosis, gangrena gaseosa. Estamos en necrosis caseosa, de caseificación. La caseosa, necrosis caseosa. Zairi. Bueno, podemos tener lesiones previas de licuefacción. Para este caso no es, porque aquí es piogranulomatoso, pero sí podemos tener accesos previos. Es decir, que existe un exudado supurativo. ¿Y el exudado supurativo, señor? Aspecto de queso untar, pero pasado, ¿cierto? Aspecto de queso de untar, aspecto de queso cottage, que es irregular, el aspecto es arenoso, puede ir del blanquecino al amarillento, es grumosa la superficie y la consistencia es arenosa. Al corte crepita, suena y es resistente, es
sólido el corte. El corte hay que hacer bastante presión. ¿Señor? También decía que puede parecer como una exudada esponjosa. Es irregular, ya saben, ¿cierto? Aspecto de queso dental. Y entonces ahora sí, si estamos en linfonódulos mediastínicos, es decir, entre los lóbulos pulmonares, ¿cuál sería el diagnóstico? Linfadenititis. Linfadenititis gaseosa, ¿cierto? Agente etiológico, generalmente se ubican en linfonodos preescapulares. Agente etiológico, ya me devuelvo al anterior. Corynebacterium pseudotuberculoso. Vea, la imagen que vimos atrás era una magnificación de este. Acá tenemos en linfonódulos mediastínicos, estos son retrofaringios. Linfadenitis gaseosa. Corynebacterium, Mariana, está la respuesta a tu pregunta. Ya era que siempre Listo. Y estas dermatitis también, hipodermatitis de tipo granulomatoso. Ahí tú me decías, profe, aquí dicen que granulomatoso en esa dermatitis húmeda en la gangrena que vimos del equino. Acá también una de las lesiones que podemos tener de tipo fibrogranulomatoso con calcificación son fibrogranulomas porfitos insidiosos. Un hongo que me produce estas lesiones multinodulares crónicas con necrosis gaseosa. Generalmente afecta a los equinos, pero en este ejemplo aquí es en rumiantes. Agente etiológico, ahora sí, Julián Montoya, estabas hablando de Mycobacterium. A ver, ¿qué encontraste? Linfadenitis gaseosa, lo que me leíste hace unos minutos. Tuberculosis, ¿cierto? ¿Qué es una? La tuberculosis, el sitio primario de lesión, es el tejido pulmonar, ¿cierto? Me produce una bronconeumonía tuberculosa o granulomatosa. Sí, señora, ahí la tenemos. Cada nódulo que ustedes están viendo aquí en esta imagen corresponde a un granuloma. Tome la foto y me la pasa. Tuberculosa es la clasificación de esta neumonía. Es una neumonía con necrosis de calcificación. El agente es un Mycobacterium bovis, entonces decíamos, dependiendo del agente etiológico. Mycobacterium leprae en humanos es crónico también. Hace lesiones granulomatosas. Lo que pasa es que la manifestación del Mycobacterium leprae, ¿cuál es? ¿Qué produce la lepra en los humanos? Úlceras, lesiones ulcerativas. Sí, es una úlcera progresiva. Sí, señores, es una úlcera progresiva, es una necrosis severa necrotizante. Sí, son lesiones ulcerativas muy agresivas. Cada nódulo tuberculoso que ustedes están viendo ahí en la imagen, en esta neumonía, corresponde nuevamente a un aspecto de queso dental que varía del blanquecino al amarillento, una superficie irregular brumosa, arenosa, y por histopatología nuevamente tenemos pérdida de la estructura, se ve hialino y las áreas de la precipitación de, ¿qué es esto? Calcio, porque es una necrosis gaseosa. Es una bronconeumonía gaseosa por el agente etiológico. La conocemos como una bronconeumonía tuberculosa. Pregunta, Rafael. Si no preguntan, yo les pregunto. El granuloma, entonces, esto ya ustedes lo saben de su inmunología básica, que tenemos una liberación de interleuquinas por parte de los linfocitos. Esas linfoquinas lo que hacen es activar
El macrófago a través de ciertas sustancias va a generar unos factores de migración, unos factores de fusión celular para finalizar con la formación de esas células multinucleares. Ustedes ya están muy familiarizados con estas células multinucleares. ¿Dónde las vimos en las láminas? Johan, ¿dónde vimos estas células multinucleares? En las plenitis, en la nefritis, aerosaculitis, en la hepatitis, granulomatosa asociada acá, gente, Alexandra. Parásitos, nematodos en las aves, ¿cierto? Ahí los tenemos. Y necesitamos entonces adicionar a esta respuesta la formación de ese aspecto de queso de untar. Polinebacterium en este caso se usa tuberculoso también en tejido pulmonar. Necrosis caseosa, ¿no? Polinebacterium. No, porque el suelo costeño es hablar de una necrosis licuefactiva. Porque es más líquido. Es más líquido. Muy similar a la leche condensada. Y hablando de necrosis de licuefacción, que he escuchado hoy acá a mis amigos, donde tengo aquí a... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué grosería dijeron? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está tu grupo? Solo somos dos grupos. Sí, va a quedar Daniela se pasa para los dos grupos. ¿Dónde está? ¿El de las otras? La La U. La que me faltó fue Alejandro. Tengo que modificarlo otra vez. Aquí no está Alejandro. Falta Alejandra Sarmiento. Alejandra Quintero, ¿verdad? Sí, sabemos. Aquí está Natalia. Juan David, ¿qué características encontraste de necrosis de licuefacción? ¿Qué encontramos aquí, Juan David? Puede ser de color blanco, amarillento, marrón, rojizo o verdoso. La coloración entonces tisular varía dependiendo del órgano. Generalmente el blanco, verdoso o amarillento está asociado a lesiones oxidativas tisulares diferentes a la masa encefálica en necrosis de licuefacción. Diferente a masa encefálica. En masa encefálica, recordemos en las primeras horas de nuestros encuentros decíamos, masa encefálica tiende a ser grisáceo, amarillento, la necrosis de licuefacción. Como descripción micro, la zona purulenta muestra neutrófilos oscuros. La zona purulenta, Habla bueno, más duro porque en micro, cuando está más duro. Más duro porque eso por allá está quedando, están perdidos. la zona purulenta muestra neutrófilos oscuros, contraídos y agranulares, con cantidades variables de restos tisulares, fibrina y proteínas plasmáticas. Paula, entonces, ¿qué leucocito predomina en la necrosis de licuefacción? Neutrófilos. Neutrófilos. Muy bien, Paulita. Neutrófilos. Listo. ¿Tienes algo más? Pues